Hola amigos, bienvenidos. Esto es Kibita Moyo, un espacio para la interpretación de diseño a partir de transformaciones en patronaje. Hoy vamos a analizar este modelo sugerido por uno de ustedes desde Instagram. Se trata de un spolverino, o sería también una chaqueta con cruce irregular. Como siempre, partiremos de los patrones básicos de vestido y la manga base que lo acompaña. El patrón de vestido es la conjunción de el patrón base de el torso más el patrón base de la falda. Por tratarse de un modelo irregular, vamos a utilizar el patrón delantero desplegado como se ve en el esquema. Comenzaremos por la parte posterior que se diseña en el patrón básico trasero simple, porque la parte posterior es simétrica. Voy a desbocar el escote 6 centímetros, ¿sí? Y el hombro lo voy a trazar desplazándome 1 centímetro desde el hombro base. Y el escote voy a bajarlo 1 centímetro, como ven aquí en las medidas que están marcadas. En el lateral voy a bajar la sisa 1 centímetro y ampliar hacia el lateral justamente 2 centímetros en todo el recorrido hasta el bajo. Para el largo he determinado 20 centímetros menos que la falda base. Recuerden que las medidas que les proporciono están directamente relacionadas con el gusto de cada uno o preferencia y por supuesto las características de la persona a quien van a trazar esta prenda. Las medidas que le doy son solo una sugerencia. En una copia de la manga base voy a diseñar la manga del spolverino dando a los laterales 2 centímetros de la misma forma que le di al lateral de la parte posterior. Y voy a alargar la manga 2 centímetros también. A la altura del codo, observen esta línea que he trazado aquí auxiliar, es la medida del codo tomada desde, por supuesto, la manga base, ¿sí? Voy a trazar una línea auxiliar que corte la manga en 2 partes y en cada uno de los extremos voy a trazar una pinza de 1,5 como se ve aquí. Una vez que tengo la manga recortada, como se ve en la imagen, voy a tomar la parte inferior cortando por una de las líneas, la línea que está del lado derecho de la manga, que sería en este caso la parte trasera. Por esa línea voy a cortar y voy a girar el patrón hasta cerrar la pinza del lado opuesto que corresponde a la parte delantera. De esta forma. Para trazar la parte delantera voy a utilizar, como dije antes, el patrón de vestido base desplegado. Voy a repetir las mismas medidas que le di a la parte posterior de 20 centímetros menos en el largo, 2 centímetros de holgura en el lateral. En la sisa voy a bajar 1 centímetro, en el hombro voy a ampliarlo hacia el lateral 1 centímetro y desbocaré el escote 6 centímetros. Pero a partir de aquí entonces el modelo va a variar. Observen que he trazado una línea recta desde el nuevo hombro hasta el final del hombro base en el hombro opuesto, ¿sí? Como se ve aquí. Luego desde ese punto voy a trazar una línea perpendicular hasta el primer segmento de la pinza. ¿Sí? O sea, esta línea tiene que estar perpendicular de esta forma. Así, aquí hice la corrección y tiene que estar perpendicular. Por supuesto que si lo desean, pueden correr la línea hacia adentro un poco menos, ¿sí? Si lo desean. Tomando en cuenta que esta medida debe ser exactamente que esta, voy a considerar la pinza de busto
Y luego desde ese punto, el nuevo punto, voy a trazar una línea inclinada hasta el centro del patrón, pasando por el lateral de la pinza de entalle, para luego terminar la parte del bajo en una línea perpendicular hacia el lateral. Luego voy a trazar una línea auxiliar que parte desde el hombro con la unión del escote hasta el vértice de la pinza de busto, como se ve aquí en el dibujo. Luego una segunda línea hasta el vértice de la pinza opuesta y por último una tercera línea, una vez más desde el vértice de la pinza de busto hasta el bajo, justo en la intersección de la diagonal con la línea que sería luego la del dobladillo, como se ve en este momento con esas líneas rojas sobre el patrón. Voy a cortar por las líneas auxiliares, como lo mostré con las tijeritas, y a partir de ahora voy a hacer la transformación para crear el efecto de espolverino. Primero voy a cerrar la pinza de busto del lado derecho. Luego voy a tomar la parte inferior generada por esta línea auxiliar y voy a cerrar la pinza o la porción de la pinza del lado izquierdo. De esta forma. Ahora voy a girar toda la pieza para hacer el traslado hacia la parte superior, tomando las dos piezas laterales de la parte de la pinza superior y la parte de la pinza inferior. Voy a girarla hasta que el vértice del pico, como se ve ahí, toque la parte central del patrón base, en este punto, como se ve en el esquema, volviendo a ubicarse donde originalmente estaba. Originalmente estaba este punto en el centro del patrón. De esta forma he creado el bajo irregular, dándole un largo extra al centro del cruce y además ampliando lo que luego va a ser el escote. Para trabajar la parte que sería el cuello que vuelca, como lo vemos aquí, esta parte que vuelca, se lo voy a incorporar en este nuevo paso. Para eso voy a necesitar el patrón previamente trazado de la parte posterior. Lo voy a llevar aquí a mi nueva transformación y los voy a colocar de esta forma, el primer paso, para que ustedes verifiquen que el hombro tiene que coincidir con el hombro delantero. De esta forma vemos que los hombros coinciden. Lo que debo hacer es llevar la parte del trasero, la parte trasera del espolverino hacia arriba espejado. Entonces en un primer movimiento voy a espejarlo, llevarlo digamos hacia arriba. De esta forma queda enfrentado como normalmente estaría un hombro. O sea, luego nosotros llevamos esta punta contra esta punta y lo coseríamos en una prenda normalmente. Pero yo voy a dibujar el cuello. Entonces necesito que esta pieza se espeje, pero de forma horizontal. De esta forma. Lo que yo hago es hacer coincidir el inicio del escote y el inicio del hombro, pero de forma invertida, o sea, quedan enfrentados. Esto es luego la continuación para el resto de mi cuello. Entonces voy a generar un rectángulo que mida de alto la medida que yo desee. En este caso tiene 21 centímetros, ¿sí? Es la medida que ustedes deseen. Y de
ancho va a tener la medida que corresponda a, déjenme que les muestro aquí en el esquema, la distancia que hay desde el lateral aquí, ¿sí? Ustedes van a tomar con el centímetro la medida y luego girando el rectángulo debe llegar hasta el borde, ¿sí?, del cruce, ¿sí?, en la parte superior del escote. O sea, ustedes lo que deben hacer es tomar su regla y medir desde este punto hasta este punto, ¿sí?, ahí, y luego desde ese punto a este punto con la regla, y entonces con esa suma de medidas van a trazar un rectángulo que tenga la medida de justamente esa medición más el alto deseado, que en mi caso son 20 centímetros. Cuando yo ubico el punto de conexión aquí y giro el rectángulo para que se alinee con el centro del patrón trasero, voy a ver que aquí hay una diferencia. ¿Ven? Esta diferencia yo la voy a respetar. O sea, voy a quitárselo a mi rectángulo creando la curva que tiene que copiar luego la conexión con la parte posterior para cuando yo cosa entonces este cuello. Una vez que yo haga esa corrección se va a ver de esta forma. Aquí va a tener una pequeña curva, ¿sí?, que resta la altura, ¿sí?, con respecto de esta otra parte. Esta parte se va a mantener rectangular y además he trazado dos líneas auxiliares en el alto de este rectángulo. Por cada una de estas líneas voy a cortar para dividir la figura. Luego, tomando de referencia el inicio del hombro, como está marcado aquí, lo voy a tomar como punto de ancla, o sea, esta parte no se va a mover, y voy a girar las piezas hasta que se conecten con el resto del cuello. Fíjense que aquí yo he hecho que el bajo y la intersección de la línea auxiliar toque la abertura generada previamente en el escote. Ese es el primer paso. Y luego una segunda transformación, un segundo movimiento, va a ser, una vez que está cortado aquí, volverás a girar sin que la unión con la otra pieza se mueva hasta que el extremo de mi rectángulo se conecte con el borde inferior junto al vértice del cruce del cuerpo en el espolverino. ¿Ven? Se conecta aquí. Entonces voy a retirar ahora la parte del trasero, que yo ya no lo necesito, para que ustedes vean el formato que toma el rectángulo una vez que está transformado. Le he generado una curva, y esta curva que acompaña el movimiento inferior me va a garantizar que el cuello se acomode, ¿sí?, y que dé amplitud y se acomode en el giro cuando yo obligue al cruce a conectarse aquí en el hombro. Entonces aquí tenemos los patrones terminados. Fíjense que es, digamos, un proceso rápido de realizar. Sencillamente la transformación mayor la tiene la delantera, justamente para incorporar ese cuello que vuelca y a la vez darle la amplitud. Esta amplitud que he generado aquí, que hice al hacer el traslado de las pinzas, es lo que luego provoca un exceso de tela aquí, porque lo he alargado el patrón más de lo que originalmente era, y se generan estos pliegues. La curvatura que tiene luego el cuello es lo que me facilita que se envuelva. Esta es una de las mitades. Por supuesto, la otra mitad se corta exactamente igual y se superponen, ¿sí? Una va hacia un lado y otra va hacia el otro y se superponen. Como ven aquí, la línea roja es el hilo, o sea, tengo que tener la precaución de marcar en el patrón el hilo
antes de cortar, porque me puedo confundir y pensar que esta línea que está aquí es el hilo, y no es así. El hilo es esta. ¿Por qué necesito que esta línea no esté en el hilo? Porque al estar inclinada es la que me da la facilidad para que luego sea un efecto de envolvimiento, ¿sí? Y que no se ponga tosca o dura la apariencia de mi prenda cuando envuelve, porque realmente es una prenda muy irregular en todo sentido. La única parte que se mantiene realmente en su posición original es la parte posterior. La manga le hemos generado una pinza. Esta pinza no debe llegar hasta el centro, hay que minimizarla, pero al coserla voy a generar aquí un espacio, ¿sí? Y esta parte que también he curvado me va a ayudar a que sea una semi manga anatómica. No llega a ser una manga totalmente anatómica, pero me facilita el formato. Observemos aquí el patrón previamente transformados en el paso anterior de la transformación y el patrón terminado. Fíjense que la línea auxiliar, la línea del hilo, quiero decir, está dirigida en la parte que sería el pico. Entonces, si yo lo ubico sobre el patrón, que todavía no es un patrón, o sea que es el prototipo, la marcaría, una vez que yo lo diseñé y estoy conforme, marcaría con una línea auxiliar de referencia el hilo en esa posición, justo en el centro del básico. Fíjense que pasa en la unión del básico, ¿sí? Para cada mitad de la delantera. Bien, hasta aquí ha sido entonces el video de hoy. Espero que haya sido fácil de comprender, yo creo que sí. Sigan atentamente los pasos, los movimientos. Si tienen alguna duda sobre este trazado o cualquier otro, por supuesto pueden comentar, dejar en los comentarios. Les agradecería que se suscriban a mi canal y que me regalen sus hermosos likes. Sugiéranme modelos que con gusto voy a analizarlos y entonces nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.